continuación entonces nos vamos con nuestro bloque como siempre destinado a poder entregar herramientas interesantes a los emprendedores que hoy día nos están viendo y disfrutando a través del canal de televisión de la Universidad de Concepción, gracias entonces a UDEC Capacita. Vamos a seguir vinculándonos al tema de la salud mental, es por eso que hoy nos acompaña Romina Barrera Torreblanca, psicóloga organizacional y facilitadora de UDEC Capacita. ¿Cómo estás, Romina? Es muy positivo que hoy día también puedas acompañarnos, sobre todo por el primer espacio que tuvimos junto, ¿cierto?, a Camila de la Seremía de Salud. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En realidad es un placer poder estar acá. Me pareció muy interesante que nos tocaran este tema, que creo que hoy día está en boga, pero además es realmente interesante fijarnos en este estado que habitualmente no nos tomamos el tiempo de hacer. Siempre estamos enfocados en la acción, en cómo lograr las metas, los objetivos, y creo que ahí perdemos mucho espacio de dedicarnos a la parte interna, personal y sobre todo, que yo siempre digo, para estar bien en la vida, en todas las áreas, debemos estar bien con nosotros mismos. Y eso es algo que a veces dejamos un poquito más de lado. Sí, así y lo que hemos ido presentando a través de los testimonios de nuestros emprendedores aquí, cierto, en este espacio, es que la mayoría mejoran su salud mental al atreverse al emprender, porque están haciendo cosas que les gustan, que los motivan y que sin duda los hace levantarse con más ganas. Es por eso que hoy día quería preguntarte también cómo es que podemos cuidar nuestra salud mental al emprender, una vez ya siguiendo este camino que es súper positivo para muchos. Bueno, siguiendo en la línea de lo que estábamos hablando ahora sobre la salud mental, es súper importante tener en cuenta que cuando hablamos de este ámbito, tenemos que verlo de una mirada integral. ¿Ya? De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental implica el bienestar psicológico, emocional y social. Y ahí es importante tener en cuenta que si nosotros estamos bien con nuestra salud mental, vamos a poder manejar mejor el estrés, vamos a poder enfrentar la vida más productivamente, de forma fructífera, vamos a poder relacionarnos mejor con los demás, vamos a poder también estar mejor físicamente y obviamente desde lo mental a todas las áreas de nuestra vida. Esto va a influir en que nosotros podamos participar en la sociedad, digamos, de manera positiva, igual contribuir con nuestras acciones hacia eso. Entonces, partamos definiendo eso, que es muy importante, y lo otro en esta mirada de este rol integral que tiene el emprendedor, también es importante darnos cuenta que como seres humanos tenemos 4 pilares que son fundamentales. Nuestro pilar mental, que es importante cuidarlo, todo lo que tiene que ver con lo psicológico y también el bienestar emocional, que es algo que dejamos de lado en todo esto, pero es súper importante tener en cuenta. El tercer pilar que es importante es el bienestar espiritual, ¿ya? O las energías, como estamos en esto, y el bienestar físico. ¿Ya? Entonces, lo primero mental, espiritual, emocional y físico. Y físico. Y la parte espiritual también involucra el tema de las energías por algunas otras corrientes, pero siempre es importante vernos en esta figura integral. Nosotros somos un todo, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es súper importante cuando yo digo nutrirnos integralmente. Y esto no es solamente con qué nos alimentamos, sino que el nutrirnos tiene que ver con quién me relaciono, cuáles son las actividades que yo hago, cómo hago acciones para cuidarme y estar mejor en el mundo donde estoy. Entonces, desde el punto de vista general, estos pilares son los que nos van a permitir a nosotros desarrollarnos en cada área de nuestra vida, teniendo siempre presente esas 4 pilares fundamentales. Interesante entonces hablar primero de estos 4 pilares para nuestro bienestar. Así ¿cierto? es. Y esto cómo entonces directamente lo relacionamos al emprendedor. Ahora, volviendo al tema del emprendedor, acá hay algo que es súper interesante tener en cuenta. Hay muchos estudios, ¿ya? De hecho, me voy a centrar en un estudio, por ejemplo, de Freeman, que se hizo en el 2018, que nos dice que el 49% de 242 emprendedores consultados, por ejemplo, tiende a caer en trastornos, por ejemplo, depresivos, trastornos de hiperactividad, trastornos, por ejemplo, en el abuso de sustancias, o en algunas otras sintomatologías generales que nos producen estrés, ansiedad, y esto habitualmente cae porque estamos en constante incertidumbre. ¿Ya? Y eso pasa con el emprendedor, que habitualmente están centrados en su objetivo, en sus metas, en las expectativas, que a veces son altas, ¿ya? Y esto implica que perdemos ese espacio con nosotros mismos.
¿ya? Entonces, ¿qué involucra esto? Que habitualmente al centrarte en tu emprendimiento, en tus proyectos, te dejas de lado, claro. ¿ya? Y ahí está la relación entre el cuidado de tu salud mental y la calidad de vida que tiene el emprendedor. Por eso, entonces, y por eso cobra mayor importancia. Claro, y por eso entonces de sobremanera es que es importante cuidar nuestra salud mental al emprender, porque a pesar de que es lo que nos gusta, nos apasiona, como tú bien dices, destinamos el 24/7 a nuestro emprendimiento y muchas veces dejamos de lado nuestra vida personal, ¿cierto? Nuestra vida en pareja, la familia, nuestros propios espacios personales, ¿no? Individuales. Y quizás también esa es una buena razón para preocuparnos aún más de tener fortalecida esta salud mental. Y de hecho, en todo, cuando tú planificas y haces tus temas de emprendimiento, se dice, según los estudios, que hay el 80% aproximadamente no deja un espacio importante en la inversión que tienes que dedicar a ti mismo, ¿ya? Y es lo que yo te decía, cuando eres emprendedor, cambia la visión, porque tú eres el gestor de tu calidad de vida, pero también de tu emprendimiento. Entonces, si tú estás mal, obviamente esto puede afectar en el desarrollo de tus actividades. Y es por eso que ahí cobra importancia este tema de la salud mental. Pero más que tener el eslogan de salud mental, es esta importancia de tomar conciencia, ¿ya? De hecho, de tomar en conciencia que para poder emprender lo que tú hagas, tienes que estar bien. Y eso involucra invertir en ti, en tu tiempo, desde lo personal a lo colectivo, ¿ok? Ahora, ¿qué aspectos deberíamos de quizás hoy día tomar en cuenta para poder tener una mejor salud mental en el diario vivir para aquellos emprendedores que están con este camino, ¿no? Bueno, primero que todo, yo quiero ahí precisar en algo. Este tema de la salud mental de los emprendedores es un tema que está demasiado en boga, pero básicamente porque en este tiempo de incertidumbre es importante que tengamos en cuenta que la vida es incierta, ¿ya? Que lo único que nosotros tenemos en cuenta en la vida y lo único que tenemos seguro y claro es que nacemos y que morimos. Y que todo lo que pasa entre medio de nuestra vida, en todas las etapas de nuestra vida, es incierto, ¿ya? Y eso nos invita a aprender a generar estrategias, habilidades, donde nosotros podamos aprender a caminar en esa incertidumbre, aprender a enfrentar la adversidad, las complejidades y todas las situaciones e inconvenientes que se presenten en la vida, ¿ya? Y eso es súper importante que tengamos en cuenta. Porque hay que estar preparado para la incertidumbre. A eso voy, y por eso estaba conectando con lo que te decía, claro, que la vida es incierta, ¿ya? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta porque la vida del emprendedor es incierto. Y de hecho a este punto quería llegar con que ahí está la diferencia entre cualquier otra persona que trabajamos en el mundo, ¿cierto? Y un emprendedor. Porque por su tipo de personalidad, por ejemplo, tiende al riesgo, tiende a ir a la acción, al movimiento, a ser exigente, en muchos casos autoexigente, ¿ya? Y se puede perder del centro, ¿ya? Y ahí nos pasa que o nos vamos al pasado y nos empezamos a cuestionar, podríamos haberlo hecho mejor, podríamos haber hecho esto, y nos quedamos centrados en el pasado, o nos vamos hacia el futuro y empezamos, es que tengo que cumplir esto, es que no va a resultar, empezamos a autopresionarnos, a elevar nuestras expectativas, y cuando elevamos nuestras expectativas empezamos a frustrarnos si no las logramos de inmediato. ¿Y qué nos pasa? Empezamos a acelerarnos, empezar a proyectar qué podría pasar, qué va a ocurrir más adelante, y qué nos genera ahí incertidumbre, angustia, ansiedad. Domina, entonces, dame un segundito, Constanza. Sí, claro. Ahí es súper importante que tengamos en cuenta que una vez que nos vamos o hacia el pasado o hacia el futuro, ¿a qué nos invita esto en el cuidado de nuestra salud mental? A intentar irnos hacia el presente, a intentar centrarnos en el aquí y ahora. Y eso es lo difícil, por lo que te estaba contando ahora, que el emprendedor tiende a analizar o el pasado o lo que viene a futuro, claro, y te pierdes entre, me quedo dando vueltas, digamos, en lo que pasó o en cómo lo podría ver o mejorar, o me centro en el futuro y ahí caigo en eso. Entonces, mi recomendación directamente es, cuando detectemos que nos ocurre eso, irnos y decir, bueno, me voy al presente, ¿te fijas? Y para eso necesito estar presente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo podemos proyectar nuestro emprendimiento y tener los objetivos claros que se vienen, pensando siempre en presente y no, como tú bien dices,
utilizando la cabeza, sintiéndonos obviamente agobiados por pensar tanto en el pasado o en el futuro? Perfecto. Bueno, como yo te decía al comienzo, la salud mental va a influir directamente en cómo pensamos, en cómo sentimos y en cómo actuamos. Entonces, ahí es súper importante que tengamos en cuenta primero la conciencia, la mirada personal de nosotros mismos. Estoy siendo autoconsciente y esto tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. ¿Ya? Me conozco, ¿ya? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿En qué puedo ir mejorando? ¿Cómo logro autorregularme? De pronto, ponte tú, cuando tengo emociones que se me desbordan o emociones que de pronto me generan tristeza, alegría, tensión, todo lo que hablamos delante, ¿cómo las regulo? ¿Ya? Y eso tengo que aprender a conocerme, a saber cómo pienso, cómo siento y cómo actúo en diversas ocasiones. ¿Ya? También el ser empático con nosotros mismos, no solo con el entorno, siempre hablamos hacia los demás, pero la empatía parte con reconocer también que no somos superhéroes, y esa es una característica también del emprendedor, que tiende, de hecho, te voy a comentar algunos retos del emprendedor que se le presentan. Por ejemplo, el emprendedor tiende siempre a caer, o no siempre, pero podría caer en estrés y en estos temas que estamos hablando. ¿Por qué? Porque tiende a aislarse en algunos casos socialmente. ¿Te fijas? ¿A qué me refiero con eso? Que se enfoca tanto en su objetivo y tanto en su emprendimiento que incluso se aleja de los demás porque puede ser una pérdida de tiempo. ¿Ya? Y es por eso cuando yo te hablaba adelante de invertir tiempo cuando somos emprendedores nosotros mismos, yo siempre digo, no es pérdida, porque tú inviertes recursos tanto de financiero o de tiempo en ti, pero eso te va a beneficiar después, ¿ya? Claro. Entonces, vuelvo a decir, por ejemplo, el emprendedor se va a encontrar con el estrés, con el tema de la incertidumbre que te decía, con el tema del aislamiento social, con el tema de no ocupar tiempo para, ponte tú, hacer actividades físicas, para descansar, porque para relacionarse con, incluso a veces pierden el tiempo, o sea, pierden espacio de reunirse con la familia, porque están tan enfocados en lograr sus metas que eso los aleja de todo eso. Es importante poner límites entonces en nuestro horario, por ejemplo, vamos a trabajar, vamos a emprender desde las 9 hasta las 6 de la tarde, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, en un horario que sea normal, que te permita hacer tu vida, tener la relación con tu familia, con tus amigos y tu propia relación personal, porque si no está esa relación personal, difícilmente vamos a poder seguir adelante con nuestros proyectos. Por supuesto, complementando lo que tú dices, Constanza, ese es uno de los puntos que yo les decía hace un momento, y ahí iba, que primero hay que tener claro este tema de ser consciente de ti mismo, de saber lo importante que es vincular la calidad de tu cuidado personal con todas las otras áreas, y eso requiere tiempo, y por eso es importante reconocerlo, porque eso es algo que el emprendedor carece en su creencia, porque tú crees que todo puede ser una pérdida, digamos, de tiempo, y en realidad no, es un beneficio a largo plazo, a corto, mediano y largo plazo, digamos. Entonces, respondiendo a la consulta que tú me decías, a la pregunta, aquí es importante, voy a poner algunos tips, digamos que son importantes, porque este tema da para mucho, Constanza, pero voy a tratar de sintetizar. Ante todos estos posibles síntomas ya que pueden ocurrir cuando estamos con alguna sintomatología asociada a la salud mental, es súper importante primero tener en cuenta la planificación y organización del tiempo, ¿ya? Porque muchas personas caen en los típicos de la actividad física, todo, pero para mí lo fundamental es la planificación y la organización del tiempo, y que eso tenga esta mirada que te decía al comienzo. ¿Cómo le organizo el tiempo a lo mental, a lo físico, a lo emocional, a lo espiritual y a lo mental también, ¿te acuerdas? Entonces, y en todas las áreas de mi vida. Ya, primero, una cosa es lo que tengo que hacer en mis actividades laborales, personales, familiares, ¿te fijas? Claro. Y cómo voy estructurando cada uno de esos temas, ¿ya? Entonces, siempre mi recomendación o simple sugerencia es que le dejen tiempo desde lo personal, digo yo, a lo colectivo y en todas esas áreas que estaba comentando, ¿ya? Podemos hacer como una gráfica, no sé si es la agenda, pero ir como esquematizando todas estas cosas que nos van a hacer la vida un poquito más completa, y así no olvidarnos de todos esos ítems que son tan importantes. De hecho, Constanza, yo siempre digo, la mente es frágil, ¿ya? Entonces, se cansa más si tenemos la agenda solo en la cabeza, ¿no? Así es. Yo siempre lo que recomiendo es el tema de poder, aparte de tener nuestra agenda, porque tú puedes dejar estos como post-it que dejas tus datos, pero ojo, para el emprendedor siempre, bueno, y para todo en general, siempre van a haber pendientes,
¿ya? Entonces yo no recomiendo tanto dejar post-it como momentáneos, sino que llevar, como dices tú, una estructura, una agenda, ¿ya? Con las prioridades. Y eso es importante. En la organización del tiempo tenemos que tener claro qué es lo importante y qué es lo urgente, ¿ya? En relación a lo que estamos haciendo. Cuando nosotros, aquí hay algo súper importante, la visión. ¿Ya? ¿Cuál es mi visión? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Ya? Y de ahí yo empiezo a organizar, ¿ya? Y ojo, no quiero perder la parte del emprendimiento como tal, pero también lo personal que te decía hace un momento y poder también estructurarlo en nuestra planificación, ¿ya? Dejando prioridades entre lo que es urgente, como te decía, y lo que es importante y de acuerdo a prioridades dependiendo de lo que tenemos que hacer y siempre ir revisando lo que no vamos haciendo, lo vamos dejando anotadito. Y lo otro que yo siempre recomiendo, por lo menos 20 minutos antes de terminar nuestro día, dejar los pendientes más urgentes para el día siguiente y los primeros 20 minutos del día que vamos a comenzar, revisarlos para que nos vayamos dejando... Excelente esa posibilidad de planificación. Constanza, encuentro súper interesante lo que tú nos dices, porque eso también te libera mentalmente. Totalmente. Cuando tú escribes, liberas, ¿ya? Y eso igual te deja espacio, digamos, mental, porque a lo que decía, en esta incertidumbre, en esta inseguridad, lo que buscamos como seres humanos, buscamos seguridad. Entonces nosotros tenemos que buscar dentro de lo que tenemos medios para que podamos sentirnos más seguros. Y eso nos da estructura, nos da seguridad. Por eso yo siempre recomiendo, sobre todo para los emprendedores y en todos los ámbitos organizacionales, la planificación y organización del tiempo como primera acción, ¿ya? Otro punto que es importante que tengamos que tener en cuenta, por ejemplo, es lo que yo te decía de en estos 4 pilares, por ejemplo, en esa planificación es súper importante considerar una buena alimentación. Se ha dicho científicamente que nuestro intestino es como nuestro segundo cerebro, ¿ya? Para mí es casi el primero. Entonces, ojo con lo que nos alimentamos. Ser consciente de que lo que te alimentes te nutra, porque el emprendedor, tú lo debes imaginar, comen lo que sea, corre rápido ahí, todo el tiempo. en el momento que se pueda. Así es, corro para todos lados, como lo que tenga. La calidad de los alimentos influye mucho en cómo tú vas a responder hacia el entorno, cómo te vas a sentir. Entonces, mi recomendación ahí, primero planifico, dentro de esa planificación, ojo con la alimentación y eso, atención, como tenemos poco tiempo, por ejemplo, hay técnicas de batch cooking o ponte, tú puedes preparar tu comida antes. Igual, en esta planificación hay algo importante. Hay emprendedores que son solitos, ¿ya? Y no tienen muchas personas, entonces es importante que se estructuren. Pero cuando tú tienes un equipo, ¿ya? O cuando tienes personas con quien delegar, eso también es importante. Los emprendedores tienden a no delegar, ¿ya? Y ahí yo invito también a confiar en los otros. Claro, a soltar responsabilidades, no hacer todo, porque si no, obviamente, de hecho, eso no va a dar. Vuelvo a lo que te comentaba adelante, con el tema de los superhéroes, ¿ya? El emprendedor tiende a tener esa imagen de impresionar que está todo bien, porque obviamente si tú no te muestras bien, tienden a pensar por creencias a veces irracionales, que van a pensar, no es capaz. Entonces no le voy a comprar, por ejemplo, si él no se puede sostener a sí mismo. Pero eso no es tan así. Yo invito a de pronto tener en cuenta que no necesariamente tienes que ser un superhéroe, a que no tienes que mostrar que te las sabes todas o que todo está bien, porque, ojo, a veces hay que reconocer, y sobre todo en este tiempo de contingencia nos hemos dado cuenta de lo vulnerable que somos. Sí, ¿no? Y sobre todo, Romina, cuando se habla de lo vulnerable, muchas veces que los emprendedores son cuando dicen voy a dejar mi trabajo y la familia te dice, pero ¿cómo? Es tu estabilidad. Y entonces obviamente ellos tienen que hacer como que está todo bien, porque si no, atrás te van a decir como, oye, te dijimos que te quedaras en tu trabajo, que algo más estable. Entonces hay una presión muy grande detrás. Yo lo otro que te iba a preguntar es cuáles son los síntomas más comunes que pueden afectar a los emprendedores o emprendedoras hoy, que podamos ir, ¿cierto?, comentando. Sí, bueno, rescatando lo que tú decías, voy a ir a hacer un enlace. Creo que es fundamental lo que tú dices, porque el emprendedor tiene, yo creo que ese es su mayor, digamos... angustia. Dejamos el trabajo que no nos gusta, pero teníamos nuestra estabilidad, ¿cierto?, económica de todos los meses tener lo mismo. En cambio ahora, justamente esa es la mayor presión, de quizás no llegar a esa meta y que la gente te diga y que tú misma te digas, quizás fue un error. Eso era lo que te iba a comentar. Claro. Esta, que no solamente es presión, sino que es una autopresión, lo que te comentaba al comienzo, y una autoexigencia. Entonces ahí ese juego entre mi mente acá es clave. Yo siempre he dicho, el lenguaje crea realidad. Por lo tanto, ahí es súper importante qué nos estamos diciendo y cómo trabajamos con esos pensamientos. ¿Ya? Pero como este tema da para mucho, y dando respuesta a lo que tú decías, te lo comentaba al comienzo, dentro de los síntomas, y hay algo que es importante, cómo detectamos, cuáles son las alertas.
¿ya? Voy a decir síntomas generales. Por ejemplo, irritabilidad, de pronto, lo que te decía, ansiedad, angustia. Ojo, el cuerpo comunica todo. Entonces, ahí es súper importante tener en cuenta que cuando nos guardamos o cuando empezamos a tener todo esto, esta sintomatología, el cuerpo de alguna forma lo tiene que expresar. Entonces, ¿estás fijado cuando dice, hoy me duele la cabeza, me duele el estómago? O sea, estamos hablando cefaleas, problemas gastrointestinales, claro, problemas dermatológicos, la parte lumbar, la espalda. Claro. Bueno, todo eso son síntomas físicos, por ejemplo, que nos muestran. Otra cosa que le pasa al emprendedor cuando empieza a caer, a lo mejor hay que poner atención o estar alerta, es, por ejemplo, la falta de concentración y atención. Me siento, por ejemplo, que me falta creatividad, me siento de pronto desanimado, aumenta mi apetito o disminuye mi apetito, y empiezo a cambiar hábitos, empiezo, por ejemplo, a dormir poco, dormir mucho, ya, bueno. Ahí estamos entonces encontrando ciertas cosas que nos hacen entender que son quizás algunos síntomas que pueden estar teniendo justamente por el poco cuidado de la salud mental. Ahora, ¿existen algunas técnicas de autocuidado que podríamos ir a mencionar para ayudar en caso de que nuestros emprendedores estén justamente con estos síntomas? Por supuesto. Bueno, nos habíamos adelantado un poquito con lo que te decía de lo primero, la planificación del tiempo, ¿ya? Segundo, la posibilidad de, en esta planificación, la alimentación es súper importante, la actividad física. Muchos tenemos ese pensamiento que actividad física es casi como ir al gimnasio y dicen, ay, no tengo tiempo. O no tengo ingresos para poder pagar justamente, gimnasio. Y por eso yo te decía que todo esto va a depender del tipo de emprendedor, del tipo de emprendimiento y de su contexto también, porque tenemos gente que efectivamente tiene más o menos apoyo, tiene más o menos recursos, entonces cómo invertir y cómo organizar todo eso es súper importante tener en cuenta, pero sin perjuicio de eso, es importante que tengamos en cuenta que hay que darle espacio. Por ejemplo, no necesitas tener grandes recursos económicos para salir a dar, por ejemplo, un paseo al perrito, ya, o a la mascotita que tengamos. A ellos les encanta caminar. ¿Qué mejor deporte que caminar? No nos hace, oye, no nos hace impacto a la rodilla. Es para mí, una de las mejores actividades físicas el caminar. De hecho, por eso yo digo, no se necesita. Estas son cosas simples que no necesitan grandes recursos, pero lo más importante es tomar conciencia, que era lo que conversábamos adelante, que esto es una inversión en ti que después te va a generar muchos beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, continúo con lo que te decía. Primero, dejar esos espacios, por ejemplo, para ti, ya ese tiempo personal que también es importante y que no requiere, como te decía, tantos recursos. De pronto la gente te dice, tienes que hacer mindfulness o meditación o yoga, pero ojo, sobre todo con la personalidad del emprendedor, que es rápido, que vamos hacia la acción, ¿cierto? Nos cuesta concentrarnos porque nos ponemos a meditar y nos ponemos a pensar en lo que tenemos que hacer. En lo que tenemos que hacer. Entonces, ojo, de pronto, para los que están empezando, por ejemplo, hay muchas técnicas hoy día, por ejemplo, en internet o en otros medios, para poder hacer una meditación guiada, ya, los que quieran hacer yoga. Hay todas las formas, pero, o mindfulness, todo eso, tienes como estructura para los que les cuesta pueden tener una orientación guiada, pero también hay cosas súper simples. Tú simplemente puedes apagar la televisión, dejar de ver el celular, que es algo que les cuesta a los emprendedores porque hasta cuando están en la familia o comiendo empiezan a ver el celular. Llegó ahí alguna solicitud. Así es. Entonces, algún pedido. Cositas simples yo te recomiendo. Por ejemplo, deja tu celular un poco al lado, apaga la televisión, deja un tiempo de desconexión o simplemente 10 minutitos con que ya te quedes sentado viendo hacia afuera. Otra cosa que es importante, la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Como te decía, el sueño. Para mí, ley fundamental. A veces, otro gatillante para los emprendedores, porque sienten que dormir es perder el tiempo también, pero ahí otra inversión en tiempo. ¿Ya? Es súper bueno que hoy día se pueda hablar justamente de la salud mental en todas sus esferas y para todos, sobre todo enfocándonos en los emprendedores que están 24/7 con su emprendimiento. Romina, por tema de tiempo, ya debemos despedir este espacio. Ojalá más adelante podamos seguir hablando de digamos, cómo organizar, ¿cierto?, nuestro tiempo para así poder tener una mejor salud mental para aquellos que están decidiendo este camino hacia el emprendimiento y cómo poder contactarnos contigo, con ustedes, en caso de que quizás necesitemos este tipo de herramientas que nos van a ayudar a estar mejor con respecto a esta salud mental.
Bueno, desde UDEC Capacita, ¿cierto? Están los contactos directos. Nosotros tenemos cursos también en esta área, no solamente yo, sino que otras colegas. Y conmigo me pueden contactar a mi correo electrónico. Me encuentro en la Universidad de Concepción también trabajando. Y obviamente a través de UDEC Capacita nos puedes contactar y tener toda esa información. Y lo más importante que yo siempre digo es el tema también de la posibilidad de saber pedir ayuda cuando es necesario y a lo mejor pedir apoyo o entrenamiento o coaching personal, que también es importante si no es desde el punto de vista solo psicológico. Romina, yo te propongo que esto lo dejemos con punto suspensivo y que venga la próxima semana a poder hacer otro programa destinado a este tema, que yo creo que nos quedamos con gusto a poco. Es que es demasiado el tema, es muy amplio, como yo te decía, y mucho que entregar. Que nos sirve, y no solo a los emprendedores, a toda la gente que trabaja o que tiene una vida súper ajetreada llena de cosas. Así que te dejamos la invitación para la próxima semana. Veamos si es posible hacerlo. Si es posible. Y para mí encantada, ha sido un placer poder estar con todos ustedes y espero que haya sido un grato momento y gracias, y a cuidar nuestra salud mental y a cuidar todas las áreas de nuestra vida. Genial, nos parece que es prioritario justamente espacios como este, así que vamos a dejarte la invitación para que puedas venir en un nuevo espacio a seguir hablando justamente de cómo cuidar nuestra salud mental al emprender. Junto contigo entonces, Romina, y dándote las gracias por este espacio, nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que todavía nos queda en este día donde los emprendedores son los protagonistas.